A continuación, matemática sexto primaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Yo soy Darwin Moreno y en esta oportunidad desarrollaré el tema de forma enumerativa de los conjuntos para sexto grado de primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará para ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, habilidad numérica y razonamiento lógico. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y con jabón. Nos acompaña Pablo en lengua de señas. Hola Pablo. Y con esto damos inicio a nuestra clase del día de hoy. Vamos a recordar un poco los temas que hemos aprendido anteriormente. En la clase anterior trabajamos un poco la representación de información que se obtenía de una encuesta en diagramas de Venn. Esa encuesta, luego de hacer esa encuesta, nos la presentaban de una forma tabulada en una tabla de datos. Y de esa tabla nosotros generamos diagramas de Venn para representar esa información. El día de hoy vamos a seguir trabajando con información proporcionada en una tabla y que recordemos que esto se obtiene a partir de una encuesta. Pero vamos a representar esa información de otra manera. Muy bien, entonces necesito que en casa tengas listo tu cuaderno, si no tienes cuaderno, hojas en cuadrícula o las que tengas a la mano y todo lo necesario para poder trabajar. Entonces el día de hoy tenemos esta tabla. Y esta tabla corresponde a una encuesta. Esta encuesta, alguna persona quiso preguntarle a 15 encuestados, a 15 niños, cuál era su deporte preferido o qué deportes de los que aparecían en la encuesta prefería. En este caso, había opción de marcar más de una respuesta. Algunos niños marcaron solo baloncesto, pero otros niños marcaron baloncesto y fútbol. Teníamos esa opción. Con esto, lo que nosotros podemos hacer es colocar esta información en un diagrama de Venn, que eso ya lo hicimos en la clase anterior. Pero lo que vamos a hacer es representar esta información en otro tipo de representación. Tenemos los diagramas de Venn, también podemos representar los conjuntos de forma enumerativa, ¿verdad? y de forma descriptiva. El día de hoy trabajaremos con la forma enumerativa o por extensión. ¿Qué quiere decir enumerativa o por extensión? Cuando nombramos a cada uno de los elementos que se encuentran en un conjunto. ¿Estás listo? Entonces vamos a ir respondiendo las siguientes preguntas. Estas preguntas que tenemos acá les vamos a dar respuesta. Yo podría empezar a escribir números en cada una de las preguntas, pero como la instrucción es que representemos en forma enumerativa estos conjuntos, vamos a ir recordando cómo lo hago, porque esto seguramente tú ya lo has trabajado antes. Entonces, copia la tabla, copia las preguntas, mientras yo escribo el primer ejercicio para poder resolverlo juntos. Es importante al momento de estar trabajando la tabla que copies los datos tal y como aparecen en esta tabla. En este caso, estos son los resultados de la encuesta. Si nos confundimos, puede ser que el resultado no sea el mismo. Y es importante cuando estamos tabulando información, porque si no tengo cuidado con esa información, estaría mintiendo en los resultados. Y eso es importante, ¿verdad? Entonces tengo que tener mucho cuidado cuando represento información en un diagrama o de forma enumerativa como lo vamos a hacer en este momento. Muy bien, entonces vamos a responder a la pregunta número 1.
¿quiénes prefieren baloncesto? Esa es la pregunta. Como estamos hablando de conjuntos, ¿recuerdas cómo representamos un conjunto? Así es, lo representamos con una letra, y esa letra es una letra de molde mayúscula, y en este caso baloncesto lo vamos a representar con la letra B. Y seguramente te recuerdas en casa cómo representamos la forma enumerativa de un conjunto. Dilo en voz alta. En casa. Perfecto. La forma enumerativa la podemos representar con llaves o corchetes. Nosotros vamos a utilizar llaves, ¿verdad? Esto tú ya lo has aprendido. Y entonces la pregunta es, ¿quiénes prefieren baloncesto? Ahora observemos nuestra tabla y vamos a escribir todos los elementos que prefieren baloncesto. Cuando estamos hablando de elementos, en este caso estamos hablando de las personas que fueron encuestadas. Estas personas tienen un nombre y un apellido, pero nosotros, para poder representarlo de mejor manera, le dimos un número a cada persona. Estos números representan a cada persona en particular. Muy bien, entonces observemos. ¿Quiénes prefieren baloncesto? Vamos a ver, la persona 1 prefiere baloncesto. ¿Quién más? Complétalo en casa. La persona 3, la persona 4, la persona 5, la persona 7, la persona 8, la persona 12 y la persona 14. ¿Lo observas? ¿Qué fue lo que hicimos? La primera pregunta la representamos de forma enumerativa utilizando conjuntos. Si no me hubieran dicho, trabájalo de forma enumerativa, hubiéramos colocado únicamente los números. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12 y 14. Pero como me mencionan la forma enumerativa, tengo que representarlo como conjuntos dentro de una llave y todos esos elementos que corresponden a ese conjunto. Vamos con la número 2. ¿Quiénes prefieren fútbol? ¿Quiénes prefieren fútbol? ¿Cómo podríamos representar el conjunto de los que prefieren fútbol? ¿Con qué letra? Con una F. Yo puedo poner una F, pero tú puedes colocar cualquier letra. Recuerda que para representar un conjunto debe de ser, no importa la letra. Conjunto F. Entonces, ¿quiénes prefieren fútbol? Observa la tabla y completa la forma enumerativa de este conjunto. Damos unos segundos para que lo observes, lo completes, y ahora lo hago yo para que verifiquemos. Entonces, los que prefieren fútbol, tenemos a la persona 3, a la persona 5, a la persona 6 también, a la 7, a la 8, 9, 10, 13 y 14. Observa en tu tabla. Entonces lo que estamos haciendo es utilizando nuestra tabla de datos. ¿Y dónde se obtuvo esa tabla de datos? En una encuesta. Y la representamos en este momento a través de los conjuntos de forma enumerativa. Vamos con la pregunta número 3. ¿Quiénes prefieren maratón? ¿Quiénes prefieren maratón? Entonces, ¿cómo podríamos nombrar a este conjunto? Como conjunto M. ¿Quiénes prefieren maratón? Completa este ejercicio. Si ya lograste ver cómo lo estamos haciendo, será muy sencillo. Esta es la forma enumerativa o por extensión. También lo conocemos por extensión. ¿Y de qué se trata? Si nos damos cuenta, estamos nombrando cada uno de los elementos. ¿Verdad? Cada uno de los elementos. Entonces, los que prefieren maratón, tenemos a la persona 4, a la persona 6, a la persona 8,
a la persona 9, a la persona 12, a la persona 14 y a la persona 15. Verifica si lo tienes de esta manera. Voy a corregir un poquito por acá, porque me fui torciendo. Entonces tenemos 12, 14 y 15. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos con las últimas preguntas. La pregunta 4. ¿Quiénes no prefieren ninguno? Y esto necesito que tú lo hagas en casa en este momento. ¿Quiénes prefieren los 3 deportes? ¿Y quiénes prefieren solo un deporte? Solo un deporte, un solo deporte. ¿Existe alguna forma específica para representar estos conjuntos de estas preguntas que vamos a realizar en este momento? ¿Qué tiene que ver con las operaciones de conjuntos? Pero en este momento todavía no lo hemos trabajado, o no lo hemos recordado, mejor dicho, porque seguramente tú ya lo sabes. Entonces lo único que vamos a hacer es representarlo con otra letra. Entonces, no va a ser ninguna de estas, porque aquí se involucra 2 de los conjuntos, tanto de baloncesto como de fútbol, o ninguno de los 3. Hay otras preguntas, o se refiere a otra cosa cada pregunta. Entonces vamos a utilizar otra letra. ¿Quiénes no prefieren ninguno? En este caso podemos utilizar la N, ¿verdad? Porque la tenemos ahí. ¿Y qué elementos son los que dijeron que no les gusta ni el baloncesto, ni el fútbol, ni la maratón? La persona 2 y la persona 11. Muy bien. Y luego tenemos quienes prefieren los 3 deportes. Los 3 deportes le podemos llamar nuestro conjunto H, ¿verdad? Porque no le podemos colocar B, F, M, porque estaríamos nombrando nuevamente a estos. El conjunto H. ¿Quiénes prefieren los 3 deportes? Entonces vemos la persona 8 y la persona 14. Perfecto. Y nos vamos con la última. ¿Quiénes prefieren un solo deporte? Un solo deporte. Aquí tampoco tenemos una pregunta para eso. Podemos utilizar cualquier letra para representar nuestro conjunto. Yo voy a representarlo con la letra U. Un solo deporte. Observemos nuestra tabla. Un solo deporte. ¿Quiénes prefieren un solo deporte? La persona 1 prefiere un solo deporte. ¿Quién más? La persona 10. ¿Y habrá alguien más? La persona 13. Y la persona 15. Estas personas prefieren un solo deporte. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en este momento? Fuimos respondiendo a las preguntas planteadas utilizando la forma enumerativa de los conjuntos. En estas últimas 3 preguntas utilizamos otras letras para representar esos conjuntos que salen de las otras preguntas. Por ejemplo, en la pregunta 4, ¿quiénes no prefieren ninguno? Ahí lo utilizamos N porque ya lo tenemos. Pero en la pregunta 5, ¿quiénes prefieren los 3 deportes? Utilicé cualquier otra letra. Y quienes prefieren un solo deporte, también pude utilizar otra letra que no fuera las mismas que utilizamos al inicio. Bien, es importante que sigamos practicando este tipo de ejercicios en casa. En las siguientes clases seguiremos trabajando este tema. Como tarea, lo que tienes que hacer, te invito a que lo hagas en casa,
es que este mismo problema que vimos hoy, con esta tabla, lo representes pero en forma gráfica. ¿Cómo en forma gráfica? Utilizando diagramas de Venn, como lo hicimos en la clase anterior. Entonces, este mismo problema, represéntalo pero con diagramas de Venn. Muy bien, entonces, es importante que realices más ejercicios para ir practicando. Ten presente guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprendo en Casa. Si hay alguna persona o algún adulto que te acompañe, comparte con esta persona el nombre del programa y busquen juntos algunos otros ejercicios que puedas practicar con este tema. Te recomiendo que laves constantemente tus manos con agua y con jabón. Recuerda, quédate en casa. Y con esto terminamos nuestra clase del día de hoy y nos vemos en el próximo programa.